Muy buenas tardes, traders. Les saludamos con mucho gusto una vez más. Y en esta ocasión estamos aquí reunidos el 29 de enero 2024 para una actualización o, en este caso, un análisis muy rápido o, en este caso, práctico de qué es lo que han estado pasando estas últimas semanas en cuanto a los movimientos del mercado. Explicar un poco por qué es que ha sido un poco difícil operarlos desde que iba, digamos, diciembre a la mitad del año pasado hasta este momento, pasando por todo el momento de la apertura del año y demás. Ha sido algo difícil operar el mercado y en realidad se ha dado por condiciones que en realidad no han tenido mucho que ver con la temporada del año, sino más bien con las proyecciones a mediano o largo plazo de lo que serán las tasas de interés a nivel mundial en realidad. Pero principalmente las tasas de interés de Estados Unidos, que son las que probablemente vayan a mover vayan a mover la aguja, vayan a mover la opinión de todas las autoridades financieras del resto del mundo. Así que quería comenzar por mostrarles algunos ejemplos de qué son estas cosas que precisamente a nosotros nos denotan que hay esa dificultad o hay esa inestabilidad en los mercados. Les comentábamos a través del fin de semana que nos habíamos encontrado con que el mercado, si bien no ha estado lateral, ha tenido muchísimos momentos en los que hace movimientos y los borra. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en gráfica de 4 horas en oro y quiero que chequemos un par de movimientos que van a ser muy obvios. Por ejemplo, aquí. Veamos cómo, para comenzar con un ejemplo bastante pequeño, tenemos una subida y una bajada igual, una al lado de la otra. La subida de 90 pips y la bajada, perdón, de 150 pips. Dije pequeño porque se ve pequeño en la gráfica, pero en realidad estamos hablando aquí de que en solamente 4 horas tuvimos básicamente 450 pips de movimiento del mercado y no restó nada. Me refiero a que después de tanto movimiento en el mercado, nada quedó. Está el precio exactamente donde había comenzado. Y bueno, si se da un movimiento como este, la verdad es que no es lo menos común del mundo. Lo vemos, no bastante, pero sí lo vemos algunas ocasiones, sobre todo en paridades como el oro. Pero después vemos que se repite unas cuantas velas después. Tenemos subida y bajada, se borra. Después aquí, veamos estas velas aquí, son aún más grandes. Si las medimos tenemos, bueno, voy a medirla. Tenemos subida de 170 pips, tenemos bajada de esos mismos 170 pips. Entonces 350 pips, una vez más, es un movimiento de 350 pips en 8 horas. No resta nada, el precio vuelve exactamente a donde estaba. Y así podemos seguir demarcando algunos ejemplos en nuestra gráfica. Por ejemplo, esto de aquí, pues bien podría ser un patrón, así que no lo incluiré en estos ejemplos, pero podemos ver este ejemplo de aquí, podemos ver este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo que es todavía más grande de lo que hemos estado midiendo. Veamos cuánto es. Estamos hablando de una bajada de 220 pips y una subida de 180. Entonces, 400 pips, una vez más, 8 horas, todo el movimiento borrado. Lo mismo ocurre aquí delante con esta vela de aquí que sube 180 pips hasta llegar a un máximo de 250 pips de subida para las siguientes 4 horas. Y la siguiente caída es de 205 pips. Por lo tanto, una vez más, 8 horas, 450 pips de movimiento, nada resta. Y como les estaba comentando, si bien es que el precio sí ha estado siguiendo una directriz, digamos que desde finales de diciembre habíamos visto una caída de niveles de 2080, 2090 hasta niveles de 2010. Todo este movimiento ha sido acompañado por momentos en los que el precio simplemente hace, pues vaya, interacciones bastante extrañas. Si nos movemos un poco más adelante, vemos que ya estamos en fechas más actuales y el precio se ha ido comprimiendo. Y esto es normal, vean que tenemos marcadas unas cuantas resistencias aquí. Es normal que conforme estas resistencias convergen, el precio se comprime. Y ya saben, el proceso que nosotros seguimos es buscar esos rompimientos de esas compresiones. Pero hablando específicamente de qué es lo que ha estado pasando últimamente, veamos que tan reciente como el 11 de enero vimos una subida de caída de 211 pips por subida de 150
Y ahora que nos estamos comprimiendo, si bien no son tan claras, podemos ver estas velas de aquí, por ejemplo. Desde el 24 de enero hasta el 26 de enero, es decir, 2 días de trading, estuvimos teniendo velas que, si bien podemos simplificarlas en una pequeña subida, vean cómo todas tienen pabilos enormes o movimientos que hacen lo contrario de la pasada. Tenemos esta vela que termina siendo alcista ligeramente, pero que tiene pabilos enormes, seguida de una caída, seguida de una subida, seguida de subidas pequeñas, subida pequeña, caída, subida, caída. Y vean, por ejemplo, cómo podemos agrupar todo este movimiento, que son 12 horas de movimiento, y es borrada por una sola vela. Y ya, bueno, últimamente, más bien el jueves y viernes ya tuvimos un movimiento un poco más claro. Pensábamos que ya íbamos a encontrarnos un poco más con estabilidad, pero finalmente vean este movimiento que se dio justamente el día de hoy por la mañana. Tenemos una subida bastante buena, de hecho en un momento les muestro, esta fue algo que aprovechamos con una operación, pero después en las siguientes 4 horas este movimiento se vio borrado. No solo eso, sino que además el pabilo podemos ver que es básicamente un 50% de la vela, es decir, borró el movimiento y además de todo bajó 100% más. Claro, no cerró en esos niveles, pero si medimos, vemos que fue una subida de 120 pips. La caída ya al cierre terminó siendo de, veamos, 80 pips, pero llegó a un máximo de caída de 160 pips. Entonces, seguimos estando en un clima de trading donde es algo difícil entrar en operaciones en buenos momentos, porque aunque entremos en una compra o en una venta que nos dé un muy buen punto de entrada, nos dé un muy buen punto de entrada, aún así podemos vernos en una situación donde el precio tenga un movimiento contrario, sin sentido, sin causa, como lo fue el de esta mañana, y borre todo ese avance. Por lo tanto, hemos decidido cambiar un poco nuestra operativa, estaremos teniendo un poco más de cautela con esto, no dejando que nuestras operaciones se extiendan demasiado. De hecho, fue lo que hicimos el día de hoy. Si nos vamos aquí a nuestro canal VIP, podemos ver que tuvimos una compra que fue mandada el jueves, y esa compra tenía un objetivo de 229 pips. Si bajamos un poco, trataré de no bajar bastante porque tenemos una señal aquí que no podemos mostrar. Cerramos la operación el día de hoy con 220 pips de ganancia. Justamente aquí hacemos la aclaración que son 9 pips antes de lo que hubiera sido nuestro take profit. Y la razón por la que hicimos esto fue porque precisamente estábamos viendo que nos acercábamos a una resistencia, y dada el comportamiento pasado de el oro, no queríamos arriesgarnos a que no solo tuviéramos un pullback, porque eso es normal. Usualmente nosotros aguantamos los pullbacks y esperamos a que toque nuestro take profit, pero en estos casos los pullbacks estamos viendo que son del 100%, a veces del 150%, a veces del 200%. Y es algo extraño hablar de un pullback del 200% porque parecería entonces que en realidad no es un pullback, ¿cierto? Sino ya una nueva tendencia. Pero como estamos viendo, tenemos pullbacks de 200% el movimiento alcista solamente para que el precio vuelva a alzarse. Así que hay que tener muchísimo cuidado con estas condiciones de mercado. Nosotros lo que estaremos haciendo y lo que les sugerimos es que tengan mucho cuidado con cuánto dejan que sus operaciones se extiendan, ya que, digamos, aunque llevemos un recorrido de 150 pips a nuestro positivo, puede ser que en la siguiente hora caiga 200 pips para después recuperar los 200 pips. Así que ten algo de cuidado con eso, y aprovechando que estamos aquí en un día lunes, también hacerles el anuncio de que el miércoles va a ser la decisión de tasas de interés de Estados Unidos. Así que esto es hora Ciudad de México, a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México, estaremos teniendo la decisión de tasas de interés y por supuesto la conferencia subsecuente. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable en estos casos sería cerrar operaciones para el miércoles, probablemente antes de las 12, antes de que comience la locura prefundamental. Así que eso es todo por nuestra parte, traders. Esperamos que esta información les sea de utilidad, que puedan aplicar algunas de las cosas de las que hablamos, o cuando menos abrirles los ojos a qué es lo que está pasando en los mercados para que puedan tener cuidado con ellos. Por ahora es todo de nuestra parte. Nos estaremos viendo el miércoles en nuestro análisis en vivo y esperamos que estén muy bien. Hasta luego, traders.